Buenos días, mi nombre es Nacaris Ortega, estudiante del tercer año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, UNEYES Portuguesa, Núcleo Acarigua. Hoy voy a presentar un punto perteneciente al subproyecto Derecho Tributario, el cual mediante una acción o omisión de las normas jurídicas que instauran las obligaciones tributarias, generando sanciones tales como prisión, multas, clausura de establecimiento, comiso de mercancías, entre otros. Su definición, según el Código Orgánico, en su artículo 81, establece: ilícito tributario son los actos y acciones que van contra o atentan contra las normas tributarias. Dentro de la clasificación de los ilícitos tributarios tenemos ilícitos formales, ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas, ilícitos materiales, ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad. En cuanto a los ilícitos formales, en el artículo 99 establece que el incumplimiento de deberes formales pasa a constituir los ilícitos formales, de los cuales voy a nombrar algunos de ellos. Primero, inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. Esto acarrea multa de 25 hasta un máximo de 200 unidades tributarias. Segundo, emitir o exigir comprobantes como facturas, acarrea multas de 200 unidades tributarias, además de clausura de 1 a 5 días continuos establecidos en el 101. Tercero, llevar libros o registros contables o especiales con una multa de 50 unidades de 250 unidades tributarias. Tercero, permitir el control de la administración tributaria, multa de hasta 500 unidades y revocatoria de la respectiva autorización, esto según el artículo 104. Y asimismo, otro de ellos es acatar las órdenes de la administración tributaria dictadas en uso de sus facultades legales, ilícito referente al deber de acatar órdenes de la misma administración tributaria. De no ser así, será sancionado con multa de 200 a 500 unidades tributarias, lo establece el 106. De igual manera, se considera como desacato a las órdenes de la administración tributaria la reapertura de un establecimiento con violación de una clausura impuesta, la destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras puestos por la administración tributaria, la utilización, sustracción, ocultación o enajenación de bienes sobre documentos que quedan retenidos en poder del presente infractor en caso que se hayan adoptado medidas cautelares. Quien incurra en alguno de los ilícitos señalados podrá ser sancionado con multas de 200 a 500 unidades tributarias. Por consiguiente, les voy a presentar una breve explicación de lo que se puede definir de los ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas, establecidos en el artículo 108 del Código Orgánico Tributario. Cuando hablamos de especies fiscales, nos referimos a aquellos documentos emitidos por el Estado, creados con la finalidad que su venta origine un ingreso para el mismo Estado. En cuanto a las especies gravadas, entendemos por ello aquellas especies o bienes que, de acuerdo a las normas tributarias, se deben pagar un impuesto para su comercialización, distribución, expendio, es decir, están bajo una regulación del Estado. Entre ellos son originados por la importación, industrialización y la comercialización de alcoholes, especies de alcohólicas, cigarros y demás manufacturas del tabaco, que esto acarrea la multa de 150 unidades tributarias. Recipientes, vehículos, instrumentos, producción material prima en caso de una industria clandestina y el comiso de las especies fiscales articulada en el 108 constituyen un ilícito relativo de las especies fiscales y gravadas.
Ejercer la industria o importación de especies gravadas sin la debida autorización de la Administración Tributaria Nacional. Comercializar o expender en el territorio nacional especies gravadas destinadas a la exportación o al consumo en zonas francas, puertos libres u otros territorios sometidos al régimen aduanero especial. Expender especies fiscales aunque sean de lícita circulación sin autorización por parte de la Administración Tributaria. Comercializar o expender especies gravadas aunque sean de lícita circulación sin autorización por parte de la Administración Tributaria. Producir, comercializar o expender especies fiscales o gravadas sin haber renovado la autorización otorgada por la Administración Tributaria competente. Ocultar, acaparar o negar injustificadamente las planillas, los formatos, formularios o especies ficticias. Lícitos materiales. Se define como aquellas faltas inherentes a la omisión o retraso de los montos de los tributos gravados por la Administración Tributaria. Según el artículo 109, tienen que ver con dinero y constituyen los ilícitos materiales los que establece la ley. Podríamos nombrar algunos de ellos como, primero, el retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones. Segundo, el retraso u omisión en el pago de anticipos. Tercero, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir. Cuarto, la abstención de devoluciones o reintegros indebidos. De igual manera, en cuanto a este tipo ilícito podemos referir el siguiente artículo, artículo 112, quien omita el pago de anticipos a la cuenta de la obligación tributaria principal o no efectúe la retención o percepción será sancionado y de manera explícita de la siguiente manera. Primero, por omitir el pago de anticipos a que está obligado con el 10% al 20% de los anticipos omitidos. 2. Por incurrir en retrasos del pago de anticipos a que está obligado con el 1.100% mensual de los anticipos omitidos por cada mes de retraso. 3. Por no retener o no percibir los fondos con el 100% al 300% del tributo no retenido o no percibido. 4. Por retener o percibir menos de lo que corresponde con el 50% al 150% de lo no retenido o no percibido. Por último, abordaré el tema sobre el ilícito sancionados con penas restrictivas de libertad articulado en el 115 del COP. De los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, la ley constituye ilícitos aquellos actos como la defraudación tributaria, la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, la divulgación, uso personal o el uso indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte o puede afectar su posición competitiva, sea funcionarios o empleados públicos, sujetos pasivos y sus representantes, autoridades judiciales y cualquier otra persona que tuviese acceso a dicha información. Algunas de estas sanciones establecidas en la ley son, primero, la defraudación tributaria, declarar cifras o datos falsos u omitir deliberadamente circunstancias que influyan en la determinación de la obligación tributaria. Tendrá 2.000 unidades tributarias a expensas del sujeto activo a la percepción del tributo. La defraudación será penada con prisión de 6 meses a 7 años. Esta sanción será aumentada de la mitad a 2/3 partes cuando la defraudación se ejecute mediante la ocultación de inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal.
En el artículo 118, quien con intención no entere las cantidades retenidas o percibidas de los contribuyentes responsables a terceros dentro de los plazos establecidos en las disposiciones respectivas y obtenga para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido, será penado con prisión de 2 a 4 años. En el artículo 119, los funcionarios o empleados públicos, los sujetos pasivos y sus representantes, las autoridades judiciales y cualquier otra persona que directa o indirectamente revele, divulgue o haga uso personal o indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva, serán penados con prisión de 3 meses a 3 años. En el artículo 120 establece el proceso penal que se instaure con ocasión de los ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad no se suspenderá en virtud de controversias suscitadas en la tramitación de los recursos administrativos y judiciales previstos en este Código.